Hola, mi nombre es Alondra Zambrano. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra sociedad? Sociedad es cuando dos o más personas unen sus esfuerzos con un mismo objetivo. Quiero invitarlos a que continuemos viendo el video para indagar sobre el tema, contabilidad de sociedades y sociedad de responsabilidad limitada. Generalidades de las sociedades. Como lo acabé de mencionar, una sociedad se forma cuando dos o más personas tienen mismos objetivos y obviamente reúnen esfuerzos y capital para su constitución. Que su principal objeto siempre debe ser realizar actos de comercio, que existen infinidades de tipos y está establecido en el artículo número 2 del Código de Comercio, como por ejemplo compra y venta de vehículos, compra y venta de alimentos, compra de acciones, entre otras. Estas al momento de constituirse tienen una personalidad, adquieren también un patrimonio propio independientemente de la sociedad o el tipo de la sociedad que se involucre en cada uno de los casos. Debemos tener claro que obviamente como en cualquier situación, esta no se obvia porque igualmente las sociedades tienen o se clasifican en dos formas dependiendo de su naturaleza. Encontramos las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. ¿Cómo sé que una sociedad es civil? Las sociedades civiles son sin fines de lucro. Ellos buscan aportarle algo a la sociedad. Ejemplos claros de esto pueden ser las iglesias, las universidades, las fundaciones. Un ejemplo, en el caso de Mérida encontramos Animales sin Nombre. Es una fundación que se encarga de recoger a cualquier tipo de animal, bien sea un ejemplo un perro, un gato que esté en situación de calle, ellos lo alimentan, los ayudan y hasta una situación donde ellos se den la obligación de darlos en adopción. Para la constitución de una sociedad civil, solo basa de un contrato privado donde obviamente se plasme quiénes son los socios y cuál es su objetivo social. Para la disolución de estas sociedades no implica como tal las leyes, o sea, se puede disolver en cualquier momento. ¿Por qué es mercantil una sociedad? A lo contrario de una sociedad civil, esta sí posee fines de lucro. Esta sí realiza actividades con el fin lucrativo. Una sociedad mercantil toma personalidad jurídica, es decir, los socios son totalmente distintos a lo que viene siendo la sociedad en sí. Esta adquiere patrimonio propio, aunque existen límites y limitaciones para en cuestiones de las obligaciones. Esta persona que es jurídica, o sea, la sociedad puede ser demandante o demandada porque obviamente al estar la Constitución puede adquirir cualquier obligación como cualquier persona natural. Estas poseen igualmente denominación social como las civiles. Claramente debe haber siempre un nombre que las identifique. Ahora bien, ¿y si no me asocio con nadie? Esto no es impedimento para obtener los mismos deberes, derechos y obligaciones de una sociedad. Existen lo que conocemos como las firmas personales. Claramente, su composición puede ser un poco más pequeña, su alcance puede ser un poco más pequeño, pero igual realiza actos de comercio, que es lo que realmente importa. Para las sociedades, o bien sea para las firmas personales, debemos regirnos por el Código de Comercio y el Código Civil venezolano. Ahora bien, indagando un poco más sobre el tema, pero en esta ocasión sobre las sociedades mercantiles en Venezuela. Encontramos las firmas personales y está establecido en el artículo 26 del Código de Comercio, aunque hay que aclarar que aunque esto no es una sociedad, esto, como ya lo mencioné, adquiere los mismos derechos, deberes y obligaciones que cualquier otra sociedad. Aunque claramente una firma personal es mucho más pequeña que cualquier otra sociedad, en cuestiones de constitución se adquiere, o sea, se puede registrar bajo un monto mínimo mucho más bajo que el de cualquier sociedad. Pero igual,
puede adquirir y realizar su personalidad como cualquier otro comerciante. Encontramos las sociedades en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo tiene obligaciones sociales ilimitadas, solidarias y subsidiarias. Ilimitada porque cada uno de los socios tiene que cumplir con las obligaciones indeterminadamente sin restricciones de monto. Es solidaria porque uno de los socios puede cumplir con una sola obligación sin limitarse, como lo mencioné, sin ningún monto. Y subsidiario es cuando ellos, o sea, los socios, declaran que no pueden asumir esas obligaciones, entonces ahí es donde entran los acreedores resaltando y reclamando que tienen que obviamente cumplir con esa obligación. En cuestión de su denominación social, estos declaran en la ley que deben por lo menos tener algunos de los nombres de algunos de sus socios, es decir, algún nombre y algún apellido. Y obviamente al finalizar de este nombre, concluye con el tipo de sociedades que se está implementando. Por ejemplo, Alondra Zambrano y sociedad en nombre colectivo. Sociedad en comandita. Las sociedades en comandita tienen dos tipos de socios. Ahí es donde se determinan las obligaciones de cada uno. Están los socios comanditantes, que son aquellos socios que tienen la obligación de cumplir ilimitadamente, más o menos bajo el perfil de un socio en nombre colectivo. Es decir, su patrimonio está, ligado con el patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque al momento de que el patrimonio de la empresa no logre cubrir algunas obligaciones, está en la obligación, valga la redundancia, de cumplir independientemente con esta responsabilidad. Y está el socio comanditario. Sí limita sus obligaciones a un monto estricto que fue el monto de su aporte. En la sociedad en comandita encontramos dos tipos, digámoslo así. Están los simples y acciones. ¿Cómo identificamos si una sociedad en comandita es simple o por acciones? Es muy básico. Cuando una sociedad en comandita divide su capital en acciones, entonces es sociedad en comandita en acciones. Cuando es por título de participación, es una sociedad en comandita simple. Ahora bien, las sociedades anónimas. La sociedad anónima es una de las sociedades más comunes en Venezuela, más utilizadas. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas tienen, en cuanto a la responsabilidad de las obligaciones, es limitada, ya que su patrimonio personal, o sea, de los socios, nunca se verá afectado. El capital se divide en acciones, por lo tanto, su responsabilidad de cada uno de los socios se basa en la determinación de su aporte. En cuestiones de su denominación social, no en las leyes no me obliga a colocar algún nombre de alguno de los socios, sino cualquier nombre, sea ficticio o no. Por ejemplo, ama de casa, compañía anónima, por ejemplo, ferretería El Molinillo, compañía anónima, etc. Para su constitución, igualmente en el acta constitutiva, como se divide en acciones, cada socio tiene determinadas funciones. Por ejemplo, en una estructura de la sociedad podemos encontrar presidentes, vicepresidentes, gerencia general, bien sea secretarias, comisarios, entre otros. Pero esto no es una estructura obligatoria. Ahora a lo que nos vamos a enfocar más es a las sociedades de responsabilidad limitadas que está establecido en el artículo 201 del Código de Comercio. Sociedades de responsabilidad limitada. Garantía de las obligaciones sociales y denominación social. Como también hace referencia en las sociedades anónimas, estas tienen las mismas obligaciones, es decir, sus obligaciones son limitadas ante terceros. Su patrimonio personal, o sea, de cada uno de los socios, no va a interferir en el patrimonio de la entidad. Y su denominación social puede ser cualquier nombre que los identifique, que obviamente al finalizar contenga las iniciales de la sociedad a que se está refiriendo. En este caso es SRL. Un ejemplo,
Ferretería La Vencedora, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Responsabilidad y solidaridad de los integrantes. Cada socio tiene el valor de cómo representar ante cualquier tercero la sociedad en cualquiera de las obligaciones que se presenten. ¿Quiénes pueden ser administradores? Obviamente, como cualquier otra sociedad, debe obtener una persona encargada de administrar todos sus libros, o sea, en cuestiones de contabilidad de la sociedad. Los administradores en el acta constitutiva se derivan quiénes o no pueden ser administradores. Obviamente, este debe tener un perfil acorde a lo que se necesita. Límites de actuaciones de los administradores. Como todo, existen límites. Los administradores tienen, en este caso, dos limitaciones importantes. Una, que no deben involucrarse en cualquier actividad de comercio bajo su persona o en terceras personas. Y no interesarse estrictamente en otra entidad que posee el mismo objeto social en la que él está administrando. Aporte de capital social. Para la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada existen estándares para el aporte o para la constitución de esta misma, que es un mínimo de 20.000 bolívares y un máximo hasta 2 millones de bolívares. Claramente, el Código de Comercio no se ha actualizado desde hace muchos años, por lo tanto, obviamente, no involucramos aquí lo que es la reconversión monetaria. Prohibiciones de los socios. Como también los administradores, los socios también tienen prohibiciones. Una de ellas es que no pueden realizar actividades de comercio bajo su propio nombre o en cuentas de terceros. Estos no pueden atrasarse en las cuotas de participación ni involucrarse en la parte administrativa cuando no les corresponde. Y por último, tomar interés en otra compañía que tenga el mismo objeto social donde este socio pertenece. Órganos de deliberación. Como en cualquier organización, debe haber un órgano de deliberación, que en este caso es una asamblea de socios, donde se toman las decisiones más importantes referentes a la sociedad. Claramente, debemos, antes de llevar a una asamblea de socios, obtener una asamblea ordinaria o extraordinaria donde se delibere diferentes tipos de opiniones y llevar algo más concreto a una asamblea de socios. Órganos de inspección y vigilancia. Obviamente encontramos la asamblea de socios y el comisario, que es aquella persona que es la intermediaria de la administración y de los socios. Esta misma tiene la obligación de determinar cualquier incumplimiento que se esté presentando en la entidad. Obviamente debe tener una representación y requisitos primordiales para poder cumplir este papel dentro de la entidad. Debe ser contador público, administrador o economista y tener una reputación intachable al momento de pertenecer a la entidad. Comerciabilidad de las cuotas de participación. En este caso, el capital no se divide en acciones. Por lo tanto, no es como tan factible la compra y venta de los aportes de cada uno de los socios. Es decir, no es como en las sociedades anónimas, que es libre la compra y venta de acciones. En este caso, si la persona decide retirarse de la entidad, debe otorgarle o negociar su aporte a los demás socios involucrados en la sociedad. Estructura del capital de la sociedad de responsabilidad limitada. En la diapositiva hay una estructura que la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Socio Fernández Puentes, cuota de participación 1.000 bolívares cada uno. Socio Alejandro Rangel, cuotas de participación 1.000 bolívares cada uno. En el momento de la constitución de la sociedad se implementó y se plasmó en la acta constitutiva que el socio Fernando Puentes otorgaba 50.000 y el socio Alejandro Rangel aportaba 30.000. Total de capital suscrito 80.000, menos lo que realmente se aportó. Socio Fernando Puentes, cuenta aportación 30.000. Socio Alejandro Rangel, cuenta aportación 20.000.
Capital suscrito y pagado, 50.000. Superávit de capital pagado, cuando los socios deciden aumentar el capital. Prima en emisión de cuotas de participación, 5.000. Total de superávit de capital pagado, 55.000. Donado, uno o más socios deciden donar propiedad, planta, equipo a la sociedad. Superávit de donación de equipo de reparto, 3.000. Superávit por donación de terreno, 4.000. Superávit de donación de máquina, 2.000. Total de superávit de capital donado, 9.000. Sumamos los 9.000 que fue la donación más los 55.000, que me da un total de superávit de capital de 64.000. Ganado reservado. Toda entidad debe tener una reserva, que es el 5% de la utilidad neta en este caso, que fueron 10.000 bolívares. Y el 5% se distribuye de la siguiente forma. Reserva legal, 300 bolívares. Reserva para futuras aplicaciones, 100. Reserva para futuras contingencias, 100. Total de superávit ganado reservado, 500. Libre déficit acumulado. En este caso es 0. Si fuera lo contrario, es porque los gastos son mayores a los ingresos. Utilidad no distribuida, 1.000 bolívares son las utilidades que se van acumulando. Total de superávit ganado libre, 1.000 bolívares. Total de superávit ganado, 500 bolívares. Total de superávit, 1.500. Total de patrimonio, 65.500. Información financiera, que son los principios generalmente aceptados en Venezuela. Como lo mencioné en el inicio de la exposición, donde obviamente en el título hablamos de la contabilidad de las sociedades, debemos también darle valor, reconocimiento a las normas MENIF para PYME, que son fundamentales para llevar en Venezuela cualquier contabilidad, bien sea de la sociedad que estemos implementando. Forma de hallar el patrimonio. Cuando nos referimos a las firmas personales, la forma de hallar el patrimonio es mediante la ecuación patrimonial, que es capital igual activo menos pasivo. Para la implementación de las demás sociedades, claramente es independiente en el sentido de que cada uno de los socios da su aporte económico o esfuerzo físico. Independientemente, cada uno debe tener su valor para formalizar una sociedad. Aplicación de principios de la entidad. Uno de los principios de la contabilidad es que la persona es distinta a la personalidad jurídica, bien sea de la entidad. Es decir, son personas totalmente distintas, aunque van a un mismo objetivo. Es decir, todos los socios deben tratarse como terceros dentro de la sociedad. No pueden involucrarse como tal. Es decir, valga la redundancia, un ejemplo es que yo no puedo intervenir mis gastos personales y incluirlos en la contabilidad de la empresa, porque son gastos personales donde no involucra a la sociedad. Modificación y estructura del capital. En forma general, cuando nos basamos a la modificación de estructura, sí hay leyes que lo implementan y me indican cómo manejar esta situación, porque obviamente estamos hablando de modificar lo que ya está establecido en un acta de comercio, donde igualmente se puede hacer bajo las normativas que lo restringen las leyes. Si hablamos de las firmas personales, claro ejemplo es que como es una sola persona, esta persona puede decidir qué hacer o qué no hacer, o cómo aumentar o disminuir su patrimonio, porque esa persona es la encargada de decidir todo sobre esa sociedad. Reparto de utilidades y pérdidas. De igual forma, dependerá que si es sociedad o firma personal. Cuando hablamos de una sociedad, claramente, como lo hemos mencionado, todo es en relación a los socios, todo es en relación a una toma de decisiones, donde no claramente es válida solo por una persona. Cuando hablamos de mayoría, cuando nos referimos a que no se basa en tomar una decisión solo en términos personales. Es decir, aunque
Para el reparto de utilidades, claramente las utilidades son de la entidad, no de la persona, eh, o sea, del socio, porque como ya lo mencioné, son personas totalmente distintas. Hay leyes que implementan cómo distribuir las utilidades o cómo representar una pérdida. Cuando es eh, una firma personal, como ya lo mencioné, esa persona es la que decide qué hacer o qué no hacer con sus utilidades porque no tiene que rendirle cuentas como tal a otra persona. Por eso ahí encontramos la gran diferencia entre una firma personal y una sociedad, donde totalmente, aunque tienen la misma capacidad en términos de, de que cumplen igualmente funciones de comercio, es ahí donde se van destacando algunas diferencias entre ellas. Muchas gracias.